más sencillo. Y de hoy en adelante así va a quedar. Ahora les muestro cómo lo vamos a presentar. Es más fácil de construir. Acá tenemos el estado 1, el estado 2', después de la válvula, después del evaporador, el estado 3, y a la salida del compresor, el estado 4. Por este lado tenemos absorción de calor en el evaporador, suministro de trabajo mecánico con el compresor y cesión de calor al medio ambiente en el condensador. Quisiera saber si este esquema que están mirando está claro o hay alguna cosa que quieran preguntar. Recordamos que los 4 componentes básicos para que se defina un sistema de refrigeración por compresión son, por supuesto, el compresor, seguidamente el condensador, el dispositivo de estrangulamiento y el evaporador. No sé, ustedes que otra manera más fácil o que ayuda a recordar cómo es la instalación es que hay 2 intercambiadores de calor, que son el evaporador y el condensador, y 2 componentes que uno aumenta la presión y el otro la reduce, ¿no? Estoy hablando del compresor y la válvula respectivamente. Bueno, en algunas instalaciones, porque todo esto viene en conjunto, el refrigerante circula así. Y enseguida vamos a hacer algunos comentarios sobre el flujo másico. O mejor lo voy a plantear de esta manera. Si todo el conjunto que estamos mirando en el dibujo lo consideramos como sistema termodinámico, ¿qué tipo de sistema es? Quisiera que me respondan. ¿Qué tipo de sistema termodinámico es el que usted está mirando? Si lo toma a todo como parte del sistema. Adiabático, ingeniero. No, como adiabático. No ve que intercambia calor Q0. Todos los sistemas termodinámicos son cerrados, son abiertos. Eso es lo que estoy preguntando. ¿Qué tipo de sistema termodinámico es este conjunto? Cerrado. Un sistema cerrado, pues dentro del sistema circula el refrigerante, pero la cantidad de refrigerante en todo momento es constante, independientemente de dónde esté ubicado. No es que todo el sistema es un circuito cerrado. Entonces, al ser un sistema cerrado, lo único que puede intercambiar ese sistema con el medio exterior es energía. ¿En qué forma? En forma de calor, en forma de trabajo y en forma de trabajo mecánico. Entonces, a partir de la primera ley podemos escribir lo siguiente. Ingresando al sistema tenemos Q sub 0 más W sub 6. Saliendo del sistema Q sub 1. Este sería el balance de energía, que lo podemos organizar de esta manera para que usted se dé cuenta de que esta es una instalación que consume trabajo mecánico. ¿Para qué es este consumo de trabajo mecánico? Para permitir que a través del evaporador se absorba esta cantidad de calor que luego en el condensador va a ser descargada al medio ambiente. No nos olvidemos de que el evaporador está ubicado dentro del espacio refrigerado, entonces este calor va a ser retirado del espacio refrigerado.
y va a ser entregado al medio ambiente, creándose de esta manera esa zona de baja temperatura que estamos llamando comúnmente cámara o cuarto refrigerado. Entonces, repito la idea, gracias a este consumo de trabajo mecánico se permite la absorción de esta cantidad de calor. Entonces, mientras menos trabajo mecánico se gaste para más cantidad de calor absorbido, mejor será calificada la instalación. Esto permite, o esto mejor dicho, se puede definir a partir de un parámetro que lo vamos a llamar coeficiente de operación, que ustedes ya lo conocieron en termodinámica seguramente. Este valor, denominado así, no es otra cosa que una relación matemática entre estos dos valores. Y entonces está claro que mientras mayor sea Q sub 0 y menor sea W sub C, mejor o más grande será el coeficiente de operación, mejor será la instalación. De esta manera, lo que se pretendería siempre es que en todas las instalaciones el coeficiente de operación sea el máximo posible. Entonces ya veremos en los distintos casos cómo evaluamos este parámetro. Ahora, este valor, coeficiente de operación, tiene un rango dentro del cual existe o existiría como tal. Ese rango comienza con el valor 0. ¿Qué significa eso? Que el sistema de refrigeración es tan malo que a pesar de que usted gaste trabajo mecánico, este numerador, Q sub 0, va a ser 0. Por eso es que el coeficiente de operación toma el valor 0. Les voy a poner un ejemplo y les voy a dejar una tarea para que usted investigue cuál es el motivo de lo siguiente. En muchas oportunidades uno se encuentra con que en las heladeras se presenta una situación muy particular. ¿Cuál es? Que cuando usted abre la heladera encuentra que todo el contenido está como que si estuviera afuera. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y entonces uno, en cierta manera, se hace la pregunta, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? Si la heladera en apariencia está funcionando, lo que quiere decir que está consumiendo trabajo mecánico, pero este valor está siendo nulo, porque la heladera no enfría, es decir, las cámaras están como que si hubieran estado abiertas en contacto con el medio ambiente. Entonces la pregunta que yo les dejo como tarea para que usted investigue, no se olviden que esto queda pendiente hasta el examen, es cuáles son los probables motivos de que en una heladera se presente este problema. Quisiera saber si está comprendida la pregunta. No, ingeniero, ¿puede volver a repetirla, por favor? Bueno, ¿entendieron cuál es el problema? Porque si no lo entendieron, entonces nosotros no hemos hecho nada. No, ingeniero, no lo entendí. No. A ver, supongamos que usted hoy va a sacar algo de su heladera y encuentra con que ese algo, en lugar de estar frío, está como que si hubiera estado afuera. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Es decir, la máquina no enfría. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no está claro? Ingeniero. Ya, la máquina está enchufada y usted afina el oído y escucha que aparentemente está funcionando, pero no enfría. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por favor, quisiera que me responda, porque si no, va a quedar la cosa a media. No quiero que me respondan en este momento. Alguien escribió alguna respuesta. Yo lo que quiero es que ustedes alisten una respuesta. Si el día del examen le preguntamos esto mismo que estoy preguntando ahora, usted sepa qué responder.
¿Entienden lo que estoy diciendo o no entienden lo que estoy diciendo? Sí se entiende, ingeniero. Ya. Entonces, usted va a investigar cuáles son los probables, plural, motivos, plural, que pudieran provocar una situación como esta en su heladera. De repente algún día se topa con esto, ojalá que no. Pero si se topa con este problema, esto le va a costar plata, porque va a tener que llamar a un técnico. Si usted no piensa un poquito, va a tener que llamar a un técnico y de repente el técnico le va a cobrar hasta por lo que no debe. ¿Por qué? Ingeniero, Diga. ¿cuáles son los probables motivos? ¿Qué más dijo? Por lo que una heladera no hacía, a pesar de que parece que está funcionando. Gracias, ingeniero. Les estoy planteando una cosa práctica, algo que no es un invento, sino que ocurre. No digo que ocurra con todas las máquinas, pero ocurre. Y entonces, si usted está estudiando esta materia, es bueno que por lo menos tenga alguna idea de qué puede ser el problema antes de que usted llame a alguien y ese alguien de repente le meta los dedos al bolsillo, la mano al bolsillo. Uno de los motivos puede ser quizá porque tiene mucho hielo. No me responda ahora. Usted aliste su respuesta y el día del examen, si yo le pregunto esto, usted conteste. Entonces yo le voy a decir si lo que usted contestó es adecuado o no es adecuado. ¿Lo ve? Esto que estamos haciendo ahora, o que estoy planteando ahora, son tareas. No es para este momento. Entonces, usted necesita tiempo para buscar información, tiempo para pensar, razonar y tener algo que sería bueno que usted lo escriba, lo anote. Bueno, ¿algún comentario más sobre esto? Ya, estábamos diciendo entonces que el coeficiente de operación puede tener como rango un valor que comienza con 0, que es algo que se puede presentar en la realidad. ¿Y cuál va a ser el otro extremo? Es decir, pensando en que la instalación sea cada vez la más buena, entonces el numerador cada vez más grande frente al denominador que se hace cada vez más chico. Entonces, ¿a qué valor se tiende a medida que la instalación sea mejor? 1. ¿A cuánto? Y esto no es novedad, ya les dije que ustedes lo tienen que haber examinado esto en termodinámica cuando estudiaron la segunda ley. ¿Qué valores que estoy anotando? Infinito. Infinito. Y note usted que estoy poniendo menor que. ¿Qué estoy queriendo significar con esto? Que es imposible que un sistema de refrigeración pueda alcanzar un valor tan grande como infinito, porque ¿qué resultaría ser este infinito? Resultaría ser que este denominador sea 0 frente al numerador. ¿Y eso qué significa? Que no necesitaría la instalación de un compresor, lo cual es una vil mentira. Ninguna instalación de este tipo funciona si no tiene compresor. Recién alguien escribió en el chat acerca del compresor, no precisamente el compresor, pero algo que mueve al compresor. Entonces, una situación como esta, en donde el coeficiente de operación sea de valor infinito, es imposible. Por lo tanto,
el coeficiente de operación de cualquier instalación que nosotros vayamos a analizar será un valor comprendido entre 0 e infinito. Ahora, lo importante es tener una idea de alrededor de qué orden en cantidad, en número es este parámetro. Y algo que les puedo dar como referencia es que es un valor mayor que 1. No nos olvidemos que el coeficiente de operación, por las unidades en las que se mide Q sub 0 y W sub C, que pueden ser las mismas, si por ejemplo kilocalorías por kilogramo, y enseguida voy a hacer una aclaración un poco más precisa, entonces se simplificarían las unidades y el coeficiente de operación en principio es un número adimensional. Ahora voy a poner algo que es importante destacar. Fíjese que las unidades en las que debemos medir estrictamente el valor Q sub 0, calor absorbido en el evaporador, son kilocalorías por kilogramo de refrigerante que pasa por el evaporador. Mientras que cuando hablamos del trabajo mecánico, decíamos que también lo podemos medir en las mismas unidades, pero sería kilocaloría por kilogramo que pasa por el compresor. Cuando un kilogramo que pasa por el evaporador corresponde, lo voy a anotar así, a un kilogramo o es equivalente a un kilogramo que pasa por el compresor, o lo digo de otra manera, cuando por el evaporador pasa 1 kilo y también pasa 1 kilo por el compresor, entonces esta unidad y esta unidad se pueden simplificar y de ahí resulta el coeficiente de operación un número adimensional. Pero si esta equivalencia que estamos diciendo de que cuando pasa uno por el evaporador también pasa uno por el compresor no se cumple, y vamos a ver situaciones en las que es así, no se puede simplificar porque este kilogramo del evaporador no equivale a este del compresor. Y entonces hay que modificar para evitarse problemas y errores en las cuentas, hay que modificar, digo, la definición del coeficiente de operación y en su momento ya lo vamos a ver. Una vez que aprendamos acerca de un conjunto de parámetros que permiten evaluar el comportamiento termodinámico del sistema que estamos mostrando. ¿Preguntas? Parece que fuera tarde de la noche, todo está en silencio. ¿No hay preguntas? Entonces sigamos. Resulta que este valor, que se llama coeficiente de operación, nos permite hacer una apreciación global, porque está involucrando a todo el sistema. Entonces ahora analicemos parte por parte del sistema. Para eso, por ejemplo, elegimos como sistema termodinámico el evaporador, o el compresor, o el condensador, o la válvula, o un pedazo de tubo, si usted quiere. Bueno, en todos y cada uno de estos casos, y fíjense cómo estoy encerrando al sistema termodinámico, ¿estos sistemas de qué tipo son? Les pregunto. ¿Sistema abierto? Sistema abierto. ¿Qué característica adicional podemos mostrar? Acá, por ejemplo, en el evaporador. ¿Qué es esto que estoy marcando? ¿Qué es esto que estoy marcando? ¿El evaporador?
Sí, es el Un evaporador. ingreso y una salida. Sí, señor. Una entrada y una salida. 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 Es decir, todos y cada uno de estos componentes son sistemas abiertos con una entrada y una salida. Y además se asume de que cuando el sistema está funcionando, lo hace de una manera estable. Es decir, que presiones, temperaturas, flujos, etcétera, permanecen constantes a lo largo del tiempo. Por lo tanto, estamos hablando de sistemas que entran en la calificación de este tipo F, de una entrada y una salida. ¿Recuerdan esto de termo? En este tipo de sistema termodinámico, una primera cuestión que es muy conocida es la ecuación de continuidad que establece que el flujo másico es constante. ¿Qué significa eso? Que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. ¿A ver? Luego, se dispone para este análisis de sistema F de una entrada y una salida la primera ley de la termodinámica simplificada así, despreciando cambios de energía cinética y de energía potencial. No sé si todos hicieron la materia de termo conmigo o han hecho con otro profesor. Quisiera saber si las ecuaciones las escribieron así o no, para evitar confusiones, si es que hace falta alguna aclaración. Le estoy preguntando sobre todo a los que no hicieron la materia conmigo. Hicieron en otro grupo. Lo avanzamos con el ingeniero Gonzalo, ingeniero. Bueno, quisiera saber si las ecuaciones se entienden o no se entienden. O hay algo que quieran preguntar para que yo lo aclare. No mucho. No mucho. Por favor, mucho ruido tiene su micrófono. ¿Me repite lo que me dijo? La verdad no sabemos mucho de la fórmula. No entiendo lo que me está diciendo. No se ve mucho, no sé qué, me dijo. Dice que no se entiende mucho la fórmula. Por favor, repítalo. Mucho ruido tiene su micrófono. Repítame lo que me dijo. Estoy tratando de entender, pero cuando ustedes hablan hay mucho ruido en el micrófono. Quizás si se alejan un poquito. ¿Qué fue lo último que me dijeron? ¿Que alguien me dijo? Bueno, ¿se entienden o no se entienden las ecuaciones? ¿Las recuerdan o no las recuerdan? Ya, acá escribí yo la primera ley, por si acaso el subíndice BC es volumen de control, que es el otro nombre que tiene el sistema abierto. Entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Me dice que el calor intercambiado por el sistema abierto menos el trabajo intercambiado por el sistema abierto, se entiende con el medio exterior, es igual al cambio de entalpía. Creo que eso no tiene mayor discusión. Entonces, estas dos ecuaciones, por supuesto la tercera ley, si es que hace falta, también la podemos escribir, pero ya la planteamos antes. Estas dos ecuaciones van a ser de aplicación inmediata en estos sistemas termodinámicos que estamos mostrando como componentes del sistema de refrigeración por compresión. Note usted, en primer lugar, que lo que entra al evaporador es igual a lo que sale. Pero esto es lo que entra al compresor, que es igual a lo que sale, que es lo que entra al condensador, que es igual a lo que sale.
que entra a la válvula es igual a lo que sale, que es lo que en principio entró al evaporador. ¿Qué significa esto? Que el flujo másico en esta instalación es uno solo, pero además constante cuando la instalación está funcionando bajo las condiciones que hemos mencionado de estabilidad en todas las variables. Segunda cosa que podemos notar muy claramente acá, el evaporador y el condensador son intercambiadores de calor, es decir, que se dedican a este negocio con el calor, pero no a este negocio con el trabajo mecánico. Mientras que en el caso del compresor, hemos dicho que el proceso en el compresor es isoentrópico. ¿Qué significa eso? En primera instancia que es adiabático. Es decir, que no se dedican a este negocio, pero sí se dedican a este negocio. En cualquiera de las dos situaciones, las cantidades de calor y la cantidad de trabajo mecánico intercambiado van a estar dados por una diferencia de entalpía o un cambio en la entalpía. Entonces podemos empezar a notar, por ejemplo, lo siguiente. En el caso del evaporador, calor absorbido en el evaporador, este que estamos llamando Q sub 0, de acuerdo con esta primera ley, va a ser igual a la diferencia de entalpía entre el estado 3 y el estado 2', que a su vez es igual que la diferencia entre el estado 3 y el estado 1, teniendo en cuenta que la entalpía 1 y la entalpía 2' son iguales, porque en la válvula el proceso hemos dicho que es un estrangulamiento y por lo tanto se considera isoentálpico. ¿Está claro lo que estoy diciendo o no? Necesito que alguien responda algo para saber si vamos o no vamos avanzando. ¿Entiende, ingeniero? Ok. Este valor, que ya dijimos que se mide en kilocalorías por cada kilogramo que pasa por el evaporador, mire lo que estoy marcando, se conoce en el lenguaje que se usa en esta materia con el nombre de efecto refrigerante. Efecto refrigerante. Ustedes deben recordar que acá en 2', se tiene una mezcla de líquido y vapor. Ahora voy a borrar un poquito la parte de arriba para volver a mostrar el diagrama TS. Poder aclarar algo. Esto es lo que habíamos marcado con estos valores. Y entonces, este proceso que estoy graficando es el proceso 1, 2', que ocurre en el dispositivo de estrangulamiento. Este proceso es el que ocurre en el evaporador. Note usted que en el intercambio de calor que ocurre en el evaporador y en el condensador, para decirlo de una vez, se considera que ocurre isobáricamente, es decir, a presión constante. Y en este caso, adicionalmente, a temperatura constante. En el compresor se plantea un proceso isoentrópico y por lo tanto entre el estado 3 y el estado 4 y finalmente este proceso así y así
es el que ocurre en el condensador, que ya dijimos que también se considera isobárico. Bueno, lo que tenemos dibujado en el diagrama TS en realidad es un ciclo termodinámico que se usa como patrón en los sistemas de refrigeración por compresión, que se conoce con el nombre de ciclo estándar de refrigeración o también ciclo saturado simple. Bueno, me volví, creo, a repetir algo que ya dije antes, pero no importa. Entonces estamos hablando del ciclo estándar y volvemos acá al evaporador, en el que se define el efecto refrigerante, que ya hemos dicho se mide en kilocalorías por kilogramo de refrigerante que pasa por el evaporador. Y decía yo que este estado 2' en realidad es una mezcla de este estado, que lo vamos a llamar 3', líquido saturado, y de este estado 3, que es vapor saturado seco. Y entonces yo puedo escribir que la entalpía de 2' es igual al título en 2' por la entalpía 3, el vapor, más 1 menos el título en 2' por la entalpía del líquido saturado, que es 3'. Creo que eso se entiende muy claramente. Entonces, si este valor lo reemplazo acá, este valor lo reemplazo acá, llego a obtener algo que, si usted lo hace paso a paso, lo va a comprobar, que es igual a esta cantidad. ¿Qué es lo que pretendemos con escribir esta ecuación? Mostrar qué factores son los que influyen en el valor del efecto refrigerante, haciéndolo más chico o más grande. Por supuesto que la intención es que el efecto refrigerante, la cantidad de calor absorbido en el evaporador, sea la mayor posible para las condiciones que se hubieran dado. Entonces, son dos factores los que están influyendo el valor del efecto refrigerante. En primer lugar, esta cantidad que está entre paréntesis, que es 1 menos el título en 2'. ¿Qué representa 1 menos el título? Si usted sabe lo que representa el título. Yo tengo una mezcla de líquido y vapor saturadas. ¿Usted sabe lo que representa el título? Quisiera que me lo diga. La cantidad de líquido. No, pues, el título. Lo que usted me está diciendo es esto, 1 menos el título, la fracción de líquido, porque el título representa la fracción de vapor. Entonces, quiere decir que mientras mayor sea este valor, 1 menos el título, es decir, más líquido tenga la mezcla después de la válvula, mejor será el efecto refrigerante o mayor será el efecto refrigerante. Entonces hay que procurar que este valor de título sea el más chico posible. ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy planteando? Esta cuestión va a ser motivo de atención en un aparato adicional que se puede añadir al sistema de refrigeración que hace esta labor de disminuir el título en 2' o de aumentar el 1 menos el título, es decir, hacer que mayor cantidad de líquido ingrese al evaporador. Eso por un lado. Por otra parte, está influyendo en el valor del efecto refrigerante esta diferencia, que no es otra cosa que entalpía del vapor saturado seco menos entalpía del líquido saturado a la temperatura T sub 0 o a la presión P sub 0. Este valor y este valor usted lo encuentra en las tablas a una cierta temperatura o a una cierta presión y se conoce comúnmente como
calor latente de vaporización. Lógicamente hay que entender que el calor latente de vaporización es una propiedad que tiene cada refrigerante. Entonces, finalmente estamos diciendo que el efecto refrigerante depende de la fracción de líquido que hay en la mezcla, pero también depende del refrigerante a través de esta propiedad que se llama calor latente de vaporización. Finalmente, para concluir y tener algo que sea más entendible tal vez, a estos valores los vamos a conocer así. Es decir, T1 es lo que vamos a denominar temperatura de condensación o del condensador. T_B, temperatura del evaporador. Lo mismo con las presiones. Y así nos vamos a referir de hoy en adelante. Bueno, nos queda poco tiempo, así que si tienen alguna pregunta, veámosla. Si no, lo dejamos acá y nos volvemos a reunir el día jueves. ¿Comentarios? Esto está como en el confesionario, no se escucha, padre. Así confiesan sus pecados, en silencio.